¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que, de verdad, hace que una simple línea en un mapa separe a un país de otro? La verdad es que no es solo la línea. Son dos ideas súper poderosas, soberanía y territorio. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en estas ideas, usando la historia de cómo se forja una nación. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta es bastante más compleja. O sea, ¿qué es lo que transforma a un grupo de gente en una nación reconocida? ¿Será tener un himno, un gobierno? Pues sí, claro, eso es parte. Pero hay dos ingredientes que son la base de todo lo demás. Y justo esos son los que vamos a descubrir. Y bueno, el primer ingrediente clave, que es como el motor de cualquier nación, es un concepto que llamamos soberanía. A ver, para entenderlo fácil, la soberanía es, en esencia, ser la máxima autoridad en tu propia casa. Es el poder que tiene un Estado para decir, oigan, estas son nuestras reglas y aquí, en nuestro territorio, se cumplen. Y punto, sin que nadie de afuera se meta. Es tener la última palabra en todo, desde los impuestos hasta la educación, pero siempre dentro de sus fronteras. Pero a ver, ¿de dónde sale todo ese poder? La filósofa Hannah Arendt lo dijo de una forma muy clara, ¿no? La soberanía no es algo que se decreta y ya. Nace de la gente, de la acción colectiva. O sea, cuando un grupo de personas se une con un objetivo en común, de ahí, de esa unión, es que sale el verdadero poder para gobernarse. Ahora, claro, todo este poder colectivo necesita un lugar físico para existir, ¿no? Un escenario donde pueda aplicarse. Y bueno, ese es nuestro segundo ingrediente fundamental, el territorio. Pensemos en esto por un segundo. La idea es potentísima. Un estado sin territorio es como una persona sin cuerpo. Imaginen. Se pueden tener las mejores leyes del mundo, un gobierno increíble, una bandera, pero si no hay un lugar definido en el mapa donde todo eso se aplique, pues el estado en realidad no existe de forma tangible. Exacto. Como lo dijo el jurista William Jiménez, el territorio no es solo un pedazo de tierra, un simple contenedor. No, no. Es parte esencial del ser de un Estado. Es lo que define dónde terminan sus leyes y dónde empiezan las del vecino. Es, literalmente, la base física de su poder, de su soberanía. Ok, entonces ya tenemos los dos conceptos clave, soberanía y territorio. Con eso en mente vamos a viajar un poquito en el tiempo. Vamos a ver un caso real, cómo una nación joven, el Chile del siglo XIX, luchó para que estas ideas, que suenan un poco abstractas, se convirtieran en algo bien concreto. A ver, cuando Chile nace como república, el desafío era gigante. No era suficiente con decir «somos independientes». Para nada. Había que definir fronteras que en ese momento eran súper inciertas. Había que ejercer control real sobre zonas enormes, poblar lugares estratégicos para asegurar que eran suyos y, claro, encontrar recursos para que el país fuera económicamente viable. Era literalmente construir un país desde cero. Pero, y este es un pero muy grande, aquí es donde la historia se pone más compleja. Porque ese territorio que el nuevo Estado quería controlar, pues no era un lienzo en blanco, para nada. Estaba habitado, tenía su propia historia y, digamos, su propio mapa humano que existía desde mucho, mucho antes de la República. Así es. Ese espacio que el nuevo Estado chileno reclamaba para sí, ya era el hogar de un montón de comunidades y pueblos distintos, cada uno con su propia forma de organizarse, con su cultura, con su historia. Y la diversidad era increíble. Pensemos, en el norte, en pleno desierto, estaban los Aymara, los Licanantay. Si nos vamos a los bosques del sur, los Mapuche, los Pehuenche. Y ya en los canales helados del fin del mundo, los Cahuéscar, los Selknam, los Yagán. O sea, cada pueblo era una nación en sí misma, con una conexión de siglos con su tierra. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el proceso para consolidar el Estado chileno significó necesariamente expandir su control, su sistema de leyes sobre todo este territorio. Y claro, eso incluía a los pueblos que ya vivían ahí. Fue, en pocas palabras, la imposición de una nueva soberanía sobre otras que ya existían. Y para describir esta dinámica, este juego de control sobre el espacio, los geógrafos usan dos términos muy precisos. Son como las dos caras de la misma moneda.
Veamos. Por un lado, tenemos la territorialización. Esto es, básicamente, lo que hizo el Estado chileno. Llegar a un lugar, dibujar fronteras, poner fuertes, imponer sus leyes. Es el acto de apropiarse de un espacio para controlarlo. Pero al mismo tiempo, para los pueblos que ya estaban ahí, esto fue un proceso de desterritorialización, o sea, la pérdida de su control ancestral sobre esas mismas tierras. Como vemos, la construcción de una soberanía, muchas veces, implica la destrucción de otra. Y bueno, todo este viaje al pasado no es solo una clase de historia, ¿eh? Nos da las herramientas para entender por qué, todavía hoy, el mapa sigue siendo un lugar de tensiones y de debates. Entonces, a ver, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, un Estado necesita dos cosas sí o sí: poder, o sea, soberanía, y un espacio, o sea, territorio. Segundo, que las fronteras que vemos en los mapas no son naturales, no siempre estuvieron ahí, sino que se construyeron con el tiempo. Y tercero, y esto es clave, que ese proceso de creación casi siempre genera conflictos sobre quién tiene el verdadero derecho a ese territorio, y son tensiones que a veces duran generaciones. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Para seguir pensando, ¿dónde vemos hoy en el mundo esta misma tensión entre territorio y soberanía? Porque al final los nombres y los lugares cambian, pero el conflicto de fondo sigue ahí. Y es que la historia, como acabamos de ver, no es solo cosa del pasado, es la clave para entender nuestro presente.